historias se Pues, pueden tejer, ¿no? ¿No, a eso me Roberto? refiero. Sí. Ah, es claro. ¿Cuántas historias se pueden tejer a raíz justamente eh, de una mujer, ¿no? En toda la historia de la poesía, inclusive desde el poema homérico, ¿no? Exactamente, que es con quien yo ¿No? empiezo. Yo empiezo con Penélope y con Circe, porque digamos, además, claro, tiene un poco que ver con mis propias lecturas Mm, literarias, ¿no? Son los libros que, digamos, más, que yo he usado más de cabecera o a los que he vuelto siempre, ¿no? O sea, los que, por ejemplo, contaminaron mi niñez, como la saga de los Tres Mosqueteros de Alexandre Dumas, ¿no? mm, Que además tiene un personaje poderosísimo, femenino, malvado, ¿no? Que es una suerte de tigre de Bengala, porque mata por placer, además de por órdenes del cardenal de Richelieu, que es Milady, ¿no? Y que además conflictúa tanto a cada uno de los personajes, ¿no? Mata a Cosette, que es la suerte de amante enamorada de D'Artagnan, es esposa de Athos, ¿no? El más devoto y sacrificado de los mosqueteros, que arruinado por Milady, él había sido un noble, el conde de la Fère, y luego se denosta de toda su nobleza e integra pues los mosqueteros, ¿no? Es muy interesante, ¿no? Además porque el personaje es en esencia pérfido por efecto de su propia supervivencia. Yo encontré por lo menos dos textos, ¿no? Dos poemas dedicados a Milady como personaje, ¿no? Que uno de ellos es el que efectivamente, ¿cómo se llama? Es un epígrafe del libro, además de, por supuesto, citar la primera de las tres novelas de Dumas, que es el que reúne más el personaje de Milei, que es un personaje muy rico. Sí. interesante. Ah, Roberto, ¿qué opinas al respecto? Muchas. Roberto. Quería hacer una, quería hacerte una preguntita, Héctor. Sí, 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 te claro, digo, claro. si nos puedes comentar algo sobre el papel de la mujer en la poesía, Claro, que, claro. Sí, que Roberto, nos estaba encantado. Sí, sí, comentando sí. Héctor. Sí, 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 Roberto. cuando estaba leyendo tus poemas, en sí vi bastante sensualidad, ¿no? Sí, Bastante erotismo, con una elegancia bastante, ¿cómo se dice? Seleccionada, ¿no? Dosificada, diría yo. Dime, ¿en qué te inspiras normalmente? De hecho que por el poema te inspiras la figura femenina, pero ¿hay algo más que te llama la atención de la sí, figura? sí, Claro, por supuesto. O sea, digamos, yo en eso he creído mucho que el erotismo es un deleite de todos los sentidos, ¿no? O sea, que además, como en nuestro organismo todos los sentidos están interconectados, ¿no? Así como que en una buena comida o en un magnífico vino, no solo el paladar se deleita, sino también la vista, ¿no? Y además el olfato mismo, etcétera. Cada una de esas, y además, por supuesto, yo soy mucho de seguir a muchos escritores que son capaces de generar una atmósfera continua, ¿no? Constante y completa y de ofrecerla al lector, ¿no? Entonces, sí, es un mecanismo que, digamos, yo un poco, también por oposición, ¿no? Rechazo estas muestras siempre de realismo sucio, ¿no? De evocación, ¿cómo se dice? Exultante de la basura o de lo marginal, en fin, etcétera, ¿no? No deja de ser una literatura que deba ser leída, pero no es ciertamente una literatura que yo comparto. La mía es fundamentalmente una exaltación de la belleza a través de los sentidos, ¿no? O sea, tiene mucho que ver con una vivencia de naturaleza personal. Yo de niño fui siempre, y de niño y de joven, hasta los 22 años, un niño muy miope, como seguramente Daniel recordará, que me conoce de joven, y yo usaba unos lentes muy, muy grandes porque era muy miope, ¿no? Entonces, eso para un niño peruano, y en particular y un joven y adolescente peruano y limeño, en un país con tantas carencias, siempre lo obliga
a depender fundamentalmente de sus otros sentidos, ¿no? O sea, saber oír, saber oler, saber degustar, en fin, etcétera, porque la vista es un elemento del cual carece, ¿no? Entonces, yo siento, por supuesto, que el erotismo y la literatura en general deben tratarse fundamentalmente con mucha elegancia, ¿no? Que lo que uno tiene finalmente que recordarle al lector es que a través de la literatura tiene una vida fundamentalmente trascendente, que es capaz de vivir otras vidas exultantes y viajar y de efectivamente mejorar y ser, pues, ¿cómo se llama? No una mejor persona, eso también, por supuesto, como dirían los griegos, tiene mucho que ver con la virtud y la arete, ¿no? Recordaba mucho lo de un profesor español, Antonio Escotado, al respecto, ¿no? Y en eso, pero es también, en ese sentido, una búsqueda de la belleza en todas sus dimensiones, ¿no? Y entonces el erotismo por eso está plagado de ser pues fundamentalmente un festín de los sentidos, ¿no? Yo ciertamente me siento, digamos, creo que por ejemplo una de las tareas pendientes que ojalá pueda hacer, y las tareas cotidianas y alimenticias a uno no lo, ¿cómo se dice? No lo capturan tanto, es hacer una suerte de ensayo largo, libro, que se llame La educación de los sentidos, ¿no? Porque yo creo que evidentemente mucho de eso tiene que ver, gran parte de nuestra carestía, para, para ir hacia los temas sociales de los que comentaba Aldo, gran parte de nuestra carestía como peruanos es que nosotros no hemos aprendido a cultivar todos nuestros sentidos y a educarlos, a educarlos en un sentido, vamos a ver, literario, ¿no? O sea, incluso, pese a que nuestro paladar como peruanos es muy fino, no hay un traslape de eso en una suerte de filosofía de la cocina, ¿no? O en una Ya. suerte de diccionario gastronómico, ¿no? Que incluso invada a nuestros propios literatos, ¿no? Yo, por ejemplo, descubrí un libro de recetas de Alexandre Dumas, ¿no? Que además era un tipo muy gordo y muy tragón, ¿no? Y muy, Sí. muy dado al buen comer, ¿no? Que debe ser además, por supuesto, una, 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 una forma, además, por supuesto, porque si uno es un literato gozador de la vida, ¿no? Este, muchos de esos placeres se dan, por supuesto, a través de la gastronomía, ¿cómo no? ¿No es cierto? Y entonces, siendo además, por supuesto, Dumas también un hombre político y republicano. O sea, no por ello, digamos, a pesar de escribir grandes novelas históricas, no por ello estar exento o estar fuera de su propio tiempo, sin que ello suponga además poder degustar de una buena mesa o ser un gran amante, ¿no? Entonces, por eso es que yo me respaldo en esa filosofía, como por supuesto la de los grandes autores del siglo XIX, ¿no? Como el propio Charles Dickens o el propio Victor Hugo. Y yo suelo decir digamos, rechazo esa actitud doliente, empobrecedora, realista sucia que a veces invade mucho la literatura, ¿no? Esta suerte de manifestación martirológica de la literatura, ¿no? Digo, ¿te parece Sí. por momentos excesivamente naturalista? Sí, pero además de un mal naturalismo, ¿no? O sea, yo creo que los naturalistas de ahora, ¿no? Que están tan peruanos, ¿no? Que no salen de 3 o 4 bares o no salen de 3 o 4 calles, ¿no? Deberían recordar, por ejemplo, a Guy de Maupassant, ¿no? O sea, si vamos a hablar de un naturalismo verdadero, ¿no? Deberían recordar a Émile Zola, ¿no? Que no solo además fueron grandes novelistas o grandes cuentistas, sino también grandes cultores de la sociedad de su tiempo, ¿no? De la revisión de lo que era entonces el mercado de Les Halles en París, el vientre de París, como se le llamaba, como se le llamaba en su tiempo, ¿no? Entonces, no, yo
doy cuenta de que, por ejemplo, todos nuestros naturalistas o realistas sucios nunca han pisado el mercado mayorista o la parada, ¿no? O sea, porque si lo vamos a hacer desde esa perspectiva, pues vamos a enfrascarnos en esa, de una manera verdaderamente comprometida, ¿no? O sea, yo creo que al final el problema de ello es que hay una impronta falsa, ¿no? Hay una impronta falsa que no, porque incluso en esos arrebatos empobrecedores también hay un deslumbramiento fundamentalmente de la belleza, ¿no? En eso, por ejemplo, pintores como Víctor Humareda eran aún más consecuentes, ¿no? Que además de las pobrezas, de las estrecheces y de las vicisitudes donde él vivía en el Hotel Lima, ¿no? Humareda, quien yo conocí de niño, ¿no? Porque era paciente de mi padre, que era médico oftalmólogo, no por ello dejaba de estar exento respecto de representaciones como en sus arlequines, ¿no? Y como en, por ejemplo, su idolatría a Marilyn Monroe, ¿no? Que yo siento que, por ejemplo, Humareda es por ejemplo, el pintor al que todavía no se ha rendido un homenaje respecto de su obra pictórica completa, ¿no? Que incluso que dentro de, por supuesto, su visualización, y uno que es abogado, tan dura de la justicia, porque él tiene una colección de pinturas justamente sobre los juzgados, ¿no? No se le haya hecho un homenaje de su obra pictórica completa como es debido, ¿no? O Cérvulo Gutiérrez, el que sí se ha hecho diligente con ciertas cosas. Así es, ¿no? Pero que de todos modos hay una búsqueda de la belleza incluso en ese aspecto, ¿no? Entonces sí, yo siento que el literato o el poeta tiene que hacer fundamentalmente ese recorrido también. Claro. No sé, hay algo más que me gustaría que compartas con nosotros, es tu perspectiva sobre, digamos, estas presentaciones de poemarios en las que suele ser muy solicitado, ¿sí? Sí. ¿Sí o no, Roberto? Que lo hemos apreciado a través del Facebook, ¿no? En las redes sociales, ¿no? Héctor, ¿será que la poesía por fin le está haciendo la competencia a la narrativa en nuestro medio? Bueno, sí, eso siempre, ¿ah? O sea, digamos, si algo me han enseñado mis viajes, es que el Perú es reconocido por fuera más como una tierra de poetas que como una tierra de narradores. Eso es importante hacerlo destacar, ¿no? Si alguna experiencia yo puedo rescatar de festivales poéticos en los que he participado, como en Centroamérica, en Antigua Guatemala, en Salamanca, en Granada, en fin, en donde sea, hay una reflexión fundamental respecto de más de la poética que de la narrativa, ¿no? Eso por un lado. Y por otro, ahora que has tocado efectivamente el tema de, esta suerte de presentaciones de libros que yo hago, como yo te dije al inicio, yo creo que fundamentalmente, hombre, yo creo que un deber, no sé si llamarlo deber, ¿no? Pero yo creo que una suerte de parte de ese compromiso que tiene, o parte de esta vocación, más que compromiso, porque compromiso también es una palabra muy maniquea y muy mal utilizada, ¿no? Yo creo que parte del ejercicio de la vocación literaria tiene que ver con la posibilidad de que tú puedas leer e interpretar a escritores que son tuyos, contemporáneos, como escritores más jóvenes, ¿no? O incluso más viejos, ¿no? A mí me ha tocado presentar a poetas de amplísima pero desconocida trayectoria peruanos, como Pedro Granados, ¿no? Un Pedro poeta, Granados. sí, casi podría yo decir que es el Nicanor Parra peruano, ¿no? El antipoeta peruano por excelencia, ¿no? Con una obra vastísima, muy poco conocida, ¿no? A quien me cupo el honor de presentar, como a escritores que han hecho su primer libro poético, ¿no? Chicos de 19 o 20 años, ¿no? Y porque creo que eso debe formar parte de la trayectoria de todo escritor, ¿no? O sea, presentarse respecto de la criba crítica y ofrecer uno mismo
sus propias impresiones respecto de escritores que están, ¿cómo se llama?, en pleno ejercicio de sus facultades, ¿no? Y hablar con propiedad respecto de ellos y buscar de ellos lo mejor que haya sido brindado por ellos en su escritura, ¿no? El joven poeta Jorge Ureta, a quien yo he presentado en varias ocasiones, últimamente en una última conversación que nosotros tuvimos, me planteó el desafío de hacer un libro que reuniera todos los comentarios, prólogos o presentaciones que yo haya hecho de distintos autores, y llamó mi atención el título tentativo que le ha puesto, que yo creo que lo voy a hacer de todas maneras, que se llama 20 años de literatura peruana, ¿no? Porque sí, claro, porque yo llevo presentando libros prácticamente desde el año 2000, entonces al 2021 son 20 años de literatura peruana, literalmente, ¿no? Entonces, desde que alguien, por alguna razón, me dijo, oye, ¿quieres presentar mi libro? Y yo, por supuesto, dije que sí, por supuesto, porque yo me siento, digamos, más que honrado, y creo que esas ínfulas tan caras a otro tipo de escritores que se sienten la última Coca-Cola del desierto literario, ¿no? Que son incapaces de presentar nada, porque pues, sí, pues hay una suerte pues, de pequeños Napoleones, o de cofrades, o de sanedrines literarios que solo se presentan entre ellos y solo se soban entre ellos, ¿no? Y todos los demás somos pésimos escritores y pésimos poetas, ¿no? O como alguno tuvo el descaro de decir que somos poetas que escribimos en clave de salsa erótica, ¿no? Y que por supuesto nunca, no son más que la representación de la ruindad, de la envidia, de la maledicencia literaria de los que yo fundamentalmente abomino. Por eso es que yo siento que parte de la vocación y parte de la forma de ser un escritor es enfrentarse, y por supuesto desde una criba crítica, no bondadosa, ¿no? Sino más bien de reconocimiento a lo que representa el escritor, que por definición es una persona tímida, ¿no? Por algo se entrega a la comunión casi masturbatoria de la lectura y en soledad, ¿no? Y que por ello mismo tiene que vencer fundamentalmente ese miedo personal de enfrentarse no solo a la página en blanco, sino a la palabra editada de Claro. él Se ríe, mismo, ¿no? Roberto. ¿Qué estará pensando? Entonces, claro, porque finalmente lo que es un escritor es un lector, Así ¿no? es. Y entonces esa suerte de lectura se hace fundamentalmente en soledad, de la misma manera que el enfrentarse a la página en blanco se hace fundamentalmente en soledad, y es porque fundamentalmente nosotros, escritores y poetas, somos personas tímidas que tienen que vencer fundamentalmente esa timidez al momento de publicar una obra, ¿no? Y enfrentar fundamentalmente la crítica desde esa perspectiva, ¿no? Entonces, por eso es que yo hago eso, ¿no? Yo Claro, creo que creo lo que hago Roberto quería porque es preguntarte parte de mi algo. vocación. Sí, claro, Roberto, Sí. encantado. Ya, sí, no quería cortarte, pero quería hacerte una No, no, pregunta. gracias. Por El supuesto tema que sí, de, estamos tú con dijiste todo gusto. que Perú se le conoce como una tierra de poetas, me parece interesante. ¿Tú crees que esto de la tierra de poetas es por, vamos a decir, las obras tan conocidas a nivel mundial, por ahí, por ejemplo, de Vallejo, por ejemplo? Porque alguna vez yo escuché que cuando personajes de otros países, cuando te vas a un país, por ejemplo, te vas a Rusia, por ejemplo, dicen peruano, y lo primero que se le viene a la cabeza con respecto a literatura es Vallejo, por ejemplo, ¿no? Y Vallejo es Claro, poeta, ¿no? sí, Entonces, ahora tenemos grandes poetas también, ¿no? Y siempre los que están más pegados a la costa, bueno, por ejemplo, me viene a la mente Valdelomar, me viene a la mente Eguren, sí, que claro, es sí, barranquino, sí, ¿no? sí. Eh, Chocano, 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 mismo. Arguedas, por lo menos de los que yo he sentido que con los que se han certificado del extranjero, Chocano, Arguedas, Vallejo, Uh -huh. Cisneros, Eguren, Ahora, Valdelomar, por supuesto, ¿no?
¿Por qué hay algún tipo, o bueno, dentro de tu experiencia, Sí, hay algo que llama al literato peruano ser más poeta que narrador? sí, yo Eh, creo, sí, 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 por favor, no, sí, sí, sígueme, sígueme. sí. O sea, ¿hay algún... Sí, 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 yo creo que hay tanto un factor idiosincrático como sociocultural, del hecho de la poesía y la poética que nosotros como peruanos escribimos, ¿no? Y creo que tiene mucho que ver con nuestra circunstancia. este, Creo que fue Federico Belmore el que nos lo sintetizó en una frase, ¿no? Que si Kafka hubiera nacido en el Perú, sería un escritor costumbrista, ¿no? Y creo que eso tiene que ver con esa suerte de singularidad, hora luminosa, hora tenebrosa, que a nosotros como peruanos nos acompaña, ¿no? Este, esa suerte de muerte inexplicable que nosotros tenemos a través de nuestra obra, de nuestra poética, ¿no? Yo lo denomino así porque, eh, eh, hombre, este, ciertamente poetas que han escrito desde el británico modo, ha habido muchísimos, en toda América Latina, pero solo hay un Cisneros, ¿no? Que escritores que se hayan embebido y hayan creado las vanguardias o hayan pertenecido o se hayan afiliado a ellas, por supuesto, tú puedes decir desde Rubén Darío hasta el propio Pablo Neruda en su momento, pero solo hay un Vallejo. Y creo que tiene que ver con la posibilidad que nosotros como peruanos tenemos de conmover y de conmover y de remecer, que es lo que yo creo que es la misión oculta de la poesía, de conmover nuestro ser moral, ¿no? Yo alguna vez tuve, claro, en esta conversación con Alfredo Pérez Alencar, cuando él, hombre, presenta a Alejandro Romualdo en Salamanca, y Alejandro hace algo que solo un peruano puede hacer, que es leer su poema, del que ya habíamos hablado, Canto Coral a Tupac Amaru, que es libertad, ¿no? Y, y si tú te das cuenta, ese poema leído en el recio castellano, que es tan nuestro como de cualquier otro, pero además, como dice Vargas Llosa, dulcificado por las montañas de los Andes, ¿no? Y leer de esa manera tan acompasada, lo matarán y no podrán matarlo, es capaz de suscitar una conmoción moral en cualquier oído que pueda ser escuchado, ¿no? Y Mm. entonces, sí, esa es una emoción y una capacidad de hacer sentir que creo solo tenemos los poetas peruanos. Por el sufrimiento Creo, histórico también, creo, ¿no? no sé si por el sufrimiento histórico, sí, en una parte, pero Mm. también está, por supuesto, esta suerte en clave de humor, que es difícil hacer el amor, pero se aprende, o los tres boleros marroqueros que tiene Cisneros, ¿no? O su poema sobre la gran ballena muerta, y esa Mm. manera tan suya, tan limeña, tan enjundiosa de poder manifestarlo, ¿no? Y creo que esa capacidad también que tiene el poema de en 4 o 5 líneas conmover nuestro ser moral, que es capaz de ponernos, como dicen los españoles, que es capaz de excitarnos en clave erótica, o que es capaz de remecernos como un latigazo. Yo creo que esa circunstancia eh, está ahí, y creo que por eso, y claro, por supuesto, el gran problema de la narrativa es que tú tienes que tener una gran capacidad, una gran cantidad de tiempo para poder terminar, ya sea un cuento de Valdelomar, o un cuento de Arguedas, una novela de Arguedas, o una novela de Vargas Llosa, por supuesto, que son
un taco de 900 páginas, ¿no? Entonces, y por el contrario, Piedra Negra sobre Piedra Blanca, o Los Heraldos Negros se leen, pues, ¿no? Se leen de un tirón, ¿no? Alguno de los poemas de Trilce o alguno de los poemas de España aparta de mí este cáliz, ¿no? Y entonces, esa es, yo creo que esa es para mí la interpretación que yo le doy respecto a que a por qué, y a partir de ese momento se puede decir que el Perú es una tierra de poetas y en general escritores. Muy interesante, Héctor. Muchísimas gracias por habernos dado una hora de tu tiempo. Okay. Y que es tiempo ahora el que la vida contemporánea nos pone contra la pared muchas veces y no nos deja disfrutar de una lectura distendida, pero ahí está el compromiso cultural de programas como este, por lo menos siquiera aportar con un granito de arena desde aquí, desde esa tribuna, acá con mi compañero Roberto. Te agradecemos mucho, Héctor, el haber estado hoy con nosotros y compartir esta grata charla. Claro, igualmente, y por supuesto decirles a todos que lo que hay que hacer es persistir en la vocación literaria, porque eso es parte de nuestro engrandecimiento como persona. Sí, Roberto, perdón, te había interrumpido. Gracias, Héctor. La verdad, tengo una gran cantidad de preguntas. Podemos quedarnos todo el rato conversando, sobre todo por tus conocimientos, por tu experiencia y por toda esta vida que has dedicado. Me llamó la atención, sí, pues 20 años, ¿no? Desde el 2000 hasta ahora ya pasó 20, a 21 iba a ser. Justo yo en el 2000 empecé yo, bueno, en la parte pedagógica, ¿no? Empecé ya a ser docente a partir del 2000. Y ya pasaron 20 años, imagínense qué rápido también. Y siempre acompañado de la literatura. Bueno, igual no es nada, como dice el tango, pero bueno, ahí estamos. Pero son 20 años. Nace, crece, te reproduces, mueres, imagínate. Bien, bueno, me despido. Bueno, bien. No, gracias y encantado. Y en cualquier oportunidad que ustedes consideren, yo por supuesto estoy a su disposición, a sus órdenes. Segunda parte, la segunda parte. Claro, ¿no? Por claro supuesto, que porque sí. nada vivifica el alma mejor que hablar de estas vocaciones personales que uno tiene, que no solo alimentan, sino que además lo alimentan a uno, y que son, pues, como decía el propio Flaubert, que escribir es como respirar, ¿no? Parte de nuestra quintesencia, y a ella hay que dedicarnos devotamente. Invita a tu público a la Feria del Libro, donde vas a formar. Bueno, yo voy a... Bueno, la fecha cierta que tenemos, como te dije ad inicio, es que el 26 de octubre, el viernes 26 de octubre, la feria que está en el Parque Candamo de Pueblo Libre, continuaremos con estas presentaciones ya más bien presenciales, y presentaremos el libro Ausencias Fortuitas de la joven y brillante poeta Laura Latini, a las 7 de la noche. Ahí estaré. Correcto. Ahí a lo mejor estaremos, ¿no? haciéndole barra, como debe ser. Por supuesto que sí. Un abrazo grande, cuídate. Gracias Roberto, gracias Daniel, a la orden siempre. Ya, un abrazo. Viva que la vaya bien esto. Gracias. Un abrazo. Gracias, Roberto, por el apoyo. Gracias, Daniel, gracias, Héctor. Ya.